y, y bueno, tenemos ese planteamiento más tirado y concentrado en lo político. Eso nos lleva pues a entender pues bueno, la naturaleza de lo público, donde pues obviamente es donde se mueve el gobierno. Eh, y bueno, entender lo público, pues bueno, como esa acción particular, ese espacio donde actúa el gobierno, pues bueno, es complejo y no es tan fácil pues de caracterizar. Finalmente, quizá a veces no nos detengamos mucho siempre en esta discusión, pero bueno, diré siempre que el espacio público, que es donde generalmente y debe entrar la acción del gobierno, es pertinente la acción del gobierno, es, como dice ahí en la diapositiva, se le emplea para adjetivar un espacio, una esfera, que se le sustantiva y usa normativamente. Es decir, a veces tenemos un debate en torno hasta dónde debe actuar el gobierno, cómo debe actuar el gobierno y sobre qué debe actuar el gobierno, ¿no? Y eso históricamente ha cambiado. Y inclusive en un tiempo y espacio específico hay controversia, es decir, actualmente discutimos efectivamente hasta dónde el gobierno debe intervenir, por ejemplo, en prohibir el uso de la marihuana, o hasta dónde el Estado debe permitir la participación de actores privados en la gestión de lo público, es decir, en la gestión del petróleo, que es un bien público, no sé, en la generación de energía eléctrica, ¿no? El debate que encontramos en la Cámara de Diputados, en el Legislativo, pues es sobre esos límites de la acción del Estado, es decir, de la acción del Estado en lo público. Y pues bueno, decíamos, es una definición conflictiva, ¿no? Porque siempre se le usa de manera evaluativa sobre lo que debiera hacer. Y entonces, bueno, dado esa movilidad en el concepto, pues bueno, tenemos que de alguna manera tratar de caracterizarlo antes de darlo por sentado, lo que es la acción del gobierno, ¿no? Bueno, generalmente lo público es así en términos generales, un entendimiento pues más o menos tratando de entender la complejidad de la esfera pública, es decir, bueno, lo público es lo general, lo común generalmente, lo visible y manifiesto, o abierto y accesible, en contra o de manera dicotómica a lo particular e individual, a lo no visible o no manifiesto, o a lo cerrado y no accesible. Es decir, hay una disputa entre lo que es público y lo que es privado, ¿no? O hay una exclusión sobre lo que podríamos considerar público a lo que es privado. Entonces, como decíamos, esto es articulado de manera diferenciada en la historia, porque por ejemplo, no sé, piensen en la época medieval, ¿no? De los reyes, lo que antes los asuntos del poder, los asuntos del Estado, eran cosa de la corona, no de los súbditos. Si se fijan aquí encontramos totalmente esa paradoja. Y obviamente después de la Revolución Francesa, después de la independencia de Estados Unidos, o sea, de los procesos de transformación radical del poder político que sucedieron en el siglo XVII, encontramos, pues, obviamente es una lucha por la publificación precisamente del gobierno, de la estructura de poder. De alguna manera es un primer movimiento de democratización precisamente de lo público. Ahí encontramos el nacimiento mismo de la administración pública, siguiendo por ejemplo a autores clásicos como Charles Monnet, ¿no? Que ya veíamos hace un año en clase, que precisamente la administración pública se estructura como el, el, la, el aparato de Estado, el Estado democrático, que precisamente sustituye al Estado absolutista, una estructura basado en la norma, ¿no? En la ley, ¿no? Pensemos en los tipos ideales weberianos, es diferente a la dominación tradicional o carismática que podemos ubicarla, por ejemplo, precisamente en las estructuras feudales, las estructuras
monárquicas, ¿no? El gobierno del rey es un gobierno por traición, ¿no? Por derecho de sangre, y el derecho a gobernar del gobierno democrático lo es por la ley, por el procedimiento democrático. Entonces, la estructuración del aparato público es diferente. Es un aparato público que actúa en función de la norma, de la ley, de lo escrito, etcétera, ¿no? Eso se configura precisamente una acción de lo público. Bueno, esta dicotomía también es importante, dicotomía entre política y administración. Y aquí, bueno, diremos lo que siempre he dicho, es decir, al parecer esta dicotomía entre lo público y lo técnico, por así decirlo, que es lo administrativo, sirvió a Woodrow Wilson, como piedra de toque para dar idea de lo que debiera generar una nueva disciplina, en este caso, la administración pública. Como dice ahí la pregunta, ¿esta es una verdadera dicotomía? Pues no, porque realmente si estamos hablando que finalmente la administración pública es parte de una estructura de gobierno, de una estructura política, es decir, que en esencia hace referencia a una norma fundamental, que es la Constitución, pero también a un derecho, por así decirlo, a gobernar a través de un proceso democrático, y que no basta con simplemente generar una administración pública que está legitimada por el poder político. También tenemos que la acción sobre la que actúa cotidianamente la administración pública es política, finalmente, ¿no? Finalmente obedece a una lógica donde las visiones, los valores, los objetivos de la administración pública están en disputa. Un autor norteamericano, Moreland, decía: la administración pública comienza donde la política termina. O sea, estamos refiriendo y afirmando esa dicotomía. Igual que Marshall Dimo, que dice: la administración pública es esencialmente un proceso político. Lo que están diciendo estos autores es que política y administración van juntos, van de la mano, ¿no? Básicamente. Y bueno, diferenciando administración pública de privada, lo que tenemos es, para tratar de entender la naturaleza de la administración pública, esta frase de Wallace Sayre, muy interesante, ¿no? Dice: la gerencia pública y la privada son fundamentalmente similares en todos los aspectos no importantes. Es decir, administración pública no es solo técnica, no es solo procedimientos, no estructuras, organigramas, procedimientos, sino en esencia es política, que es lo importante, es decir, los objetivos de la sociedad, sus necesidades, pero son necesidades de la sociedad que generalmente no todas llegan a ser, por ejemplo, agenda de gobierno. Los asuntos que el gobierno atiende son agenda de gobierno en tanto son parte del proyecto de gobierno, y en ese sentido ya hubo una disputa y un descarte, por así decirlo, entre una competencia política entre proyectos, y eso en lo electoral pues se ve de manifiesto. Es decir, quien gana con un proyecto político, y quien gana deja fuera los otros proyectos políticos. Obviamente no se queda eso ahí. Las minorías, tanto políticas pero también sociales, están en un constante proceso de disputa para que el gobierno atienda sus necesidades, genere acciones concretas, genere programas, genere políticas. Y en ese sentido es lo que hace importante a la administración pública y diferente al gobierno. Otras diferencias entre gobierno y empresa privada es la perspectiva del tiempo. Y si un gobierno dura en su gestión 3 años, 6 años, o sea, hay un horizonte determinado, y que obviamente está marcado por los tiempos electorales, cosa que no pasa en la empresa privada. Está ligado con el segundo punto, que es la duración, ¿no? En ese sentido, la empresa privada puede generar planes a más largo plazo. No que el gobierno no lo pueda hacer, pero se sabe que los impactos a mediano y largo plazo pues le tocarán a las siguientes administraciones. Eso, bueno, genera incentivos
tanto positivos como negativos en la administración pública. Es decir, sobre todo en estos términos electorales, lo que vemos precisamente es que los gobiernos están pensando más en la próxima elección, más que en la próxima generación, lo cual ya genera una presión. O sea, hay un incentivo negativo para generar planteamientos a muy largo plazo. Esa es una realidad. Bueno, la medición del desempeño. Obviamente los medios, los procedimientos para ir midiendo avances, ir midiendo pues, los resultados en el gobierno, a veces, pues bueno, hay que decirlo, en México por lo menos durante mucho tiempo han estado ausentes y actualmente la administración pública ha tratado de generar mecanismos, pero bueno, realmente la forma de cómo se mide el desempeño de los gobiernos pues se limita precisamente a lo que en lo electoral a veces se puede hacer y decir. Y pues el elemento clave en los gobiernos democráticos, como muchos politólogos lo plantean, pues es la reelección, porque es lo que hace que un gobernante regrese a su distrito, a su municipio, a su estado, a pedir, pues bueno, efectivamente un diagnóstico sobre su propia gestión. Cuando no existe esa posibilidad, pues es difícil que el propio proceso electoral sirva como medio para sancionar el desempeño de un gobierno. Pero bueno, es un tema que podemos discutir en clase si quieren, porque seguramente es muy controversial. Pero bueno, es una de las diferencias con respecto a la empresa privada, ¿no? Donde la empresa privada obviamente también la misión de desempeño es esencial para identificar, pues bueno, también la continuidad o salida de, pues bueno, los empleados en la administración. Bueno, limitaciones del personal de todo tipo, son diferentes, tanto por los recursos que tienen, por sus capacidades, sus capacitación, pues bueno, hay diferencias. Bueno, los criterios de igualdad y eficiencia pueden ser diferentes en la administración pública frente a la empresa privada. Obviamente la igualdad pues es importantísimo en el caso de los servicios públicos, diferente a un bien privado, es decir, la idea es que el agua o la seguridad le llegue de igual manera a toda la ciudadanía, independientemente de que pague o no pague a veces el servicio. Obviamente la seguridad no puede ser diferenciada. En términos de eficiencia, por ejemplo, no solamente se trata de ahorrar recursos, ¿no? Como tal, como vemos, a veces las necesidades apremiantes de la sociedad exigen sacrificar eficiencia, o más bien de alguna manera tratar de generar equilibrios financieros, bueno, tratando de financiar que a veces necesidades que pueden ser no eficientes, pero que sí son socialmente necesarias de cubrir, ¿no? A partir de cierto perfil social, de cierta necesidad social, pues no puedes detenerte como gobierno a generar una política pública, algún programa que la atienda, porque no tienes dinero. Es decir, hay que buscar las formas de financiarla de manera alternativa, es decir, a través de ganancias que tienes, por ejemplo, en un servicio, quizá transferirlas a otro servicio público donde no quizás sea tan eficiente, ¿no? Obviamente los procesos públicos contra procesos privados, todos los procesos administrativos deben ser públicos en el gobierno, a diferencia de las